La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reina y mora en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Generación infantil es el tema de hoy y está basado en Mateo capítulo 11, versículo 16 al 27. Después dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Y diciendo: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, vosotras en tiempo que se hubieran arrepentido en ceniza, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta los Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Amén. Tomar asiento. Como vemos a través de estas escrituras, de esta parte de la escritura, vemos que cada generación tiene sus privilegios. Algunos los usan sus privilegios, otros los ignoran, abusan de ellos,
desde la venida de Cristo, el mayor privilegio del mundo ha sido el de conocerlo personalmente, porque vemos, Cristo nos hace aceptables a Dios. Y no hay mayor privilegio que conocer a Dios cara a cara. Sin embargo, la vasta mayoría ha ignorado y abusado de Cristo. Por eso la mayoría de la gente, de las personas, no conocen a Dios. Mirando su propia generación, al mirar su propia generación, el Señor Jesús preguntó: ¿a quién compararé esta generación? La ilustración más adecuada que podía usar era la de los niños. Estaba diciendo que su propia generación era infantil. Con infantil quiso decir perversa. La suya era una generación perversa. Se apartaba de todo lo que era recto, bueno, prefiriendo lo corrupto. Observaban contrariamente las evidencias y se oponían al recto, razonable y aceptable. Eran obstinados en su posición y buscaban siempre excusas. Sencillamente estaban mal encaminados. Eran necios de actitud contraria. No querían la verdad, de modo que buscaban excusas para no recibir la verdad. Jesús tenía un mensaje para una generación tan infantil y perversa. Es un mensaje aplicable a todas las generaciones. El carácter infantil de esta generación lo vemos en la ilustración que hace y se entiende claramente. Hay niños jugando en el mercado. Algunos comienzan a tocar música nupcial en sus flautas. Unos llaman a otros: vamos al casamiento. Los otros responden a gritos: no, hoy no queremos bailar. Entonces los primeros que todavía quieren jugar comienzan a tocar música fúnebre y los llaman: está bien, juguemos al funeral. No, tampoco queremos jugar al funeral. No queremos hacernos tristes. Una generación contraria. Es una generación que hace la contra y es necia y dada a jugar. Es gente que se ocupa de ver los errores de los demás y que no se contenta. Cualquiera que sea la sugerencia, todo le parece mal.
una generación contraria. Es una generación que hace la contra, es necia y dada a jugar. Es gente que se ocupa de ver los errores de los demás y que no se contenta. Cualquier cosa que sea la sugerencia, todo le parece mal. Sencillamente no puede aceptar nada ni complacerse con nada que signifique restricciones. A su juego, descuidando un enfoque escéptico. Doctrina que busca la perfección, es lo que quiere decir esto. Espiritual del Evangelio. Les parece mal. También un enfoque sociable. Una generación que acusa. Acusaron a Juan el Bautista de ascetismo. Juan no llegó comiendo y bebiendo, era una asceta. Venía del desierto, viviendo una vida disciplinada, vida estricta y austera. Sencillamente se aislaba y se separaba de todos los demás. Se apartaba de la sociedad. Su mensaje, ¿cuál era su mensaje? Cuando apareció Juan el Bautista, no se acuerdan. Era el arrepentimiento. Ese era el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era de arrepentimiento y separación de las cosas de este mundo. Era su mensaje. Por eso fue acusado, fíjense bien, fue acusado de tener demonio. Mateo 11, 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Juan vino como ascético y los judíos lo acusaron de estar poseído por el demonio. El Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, en cambio comía y bebía de manera normal. Si él era ascetismo de Juan, los había hecho sentir incómodos. El ascetismo de Juan el Bautista los había hecho sentir incómodos. Entonces tendrían desde luego que sentirse más incómodos por los hábitos normales del Señor Jesús. Pero no, le llamaron comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Naturalmente Jesús nunca comió ni bebió con exceso. Su acusación era totalmente infundada. A Jesús lo acusaron de mundanalidad. Jesús no era. Jesús era todo lo opuesto de Juan. Jesús vivía y predicaba el evangelio de libertad. Comía y se asociaba con la gente. Compartía sus acontecimientos sociales. Se movía entre la clase de gente, con cualquier clase de gente. Se hacía sociable a todos, sin importar qué terrible concepto tenía la gente de ello. Por eso lo acusaron de
amigo de pecadores y de publicanos. Por eso fue acusado de ser un glotón y bebedor de vino, amigo inmoral de los pecadores. Es preciso recordar que cuando Jesús se movía entre los encumbrados de la sociedad, fue para testificarles, no para ser parte del compañerismo mundanal de la generación infantil. La generación infantil justifica su inconstancia. Juan vivió y predicó un evangelio de arrepentimiento y separación. Jesús vivió y predicó un evangelio de libertad. La gente era como los niños, hallaban defecto en ambos, no aceptaban a ninguno, sencillamente querían hacer lo que se les antojaba. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio y no conocieron, sus hijos ignorantes y son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Se fijan lo que está diciendo el profeta Jeremías? El afecto que el profeta Jeremías siente por su pueblo, la respuesta que era respondida por Dios al decirle, en cierto modo, hasta que el pueblo se vuelva de sus pecados y de su necedad. Efesios 4:14, porque ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Cuando los dones operan, Dios los ha designado, y los santos que están activos en el servicio para el Señor se evitan 3 peligros: la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. Esos 3 peligros se evitan. Se los voy a repetir otra vez: la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. Se les quede. Y vemos cómo cuando los dones operan, según Dios los ha designado, y los santos que están activos en el servicio para el Señor evitan esos 3 peligros. Inmadurez: los creyentes que nunca se involucran, fíjense bien, esa es la inmadurez. Los creyentes que nunca se involucran en un agresivo servicio para Cristo, nunca salen de la condición de niños fluctuantes espirituales. Nunca salen. Y están faltos de desarrollo por la falta de ejercicio. A los tales les decía el escritor sagrado de Hebreos:
porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hebreos 5:12. Inestabilidad. Fíjese bien. Otro peligro es la debilidad espiritual. Los cristianos inmaduros son vulnerables ante las grotescas novedades y modas de los engañadores profesionales. Se tornan en nómadas religiosos, yendo a la deriva de una atractiva fantasía a otra. Credulidad. Lo más grave de todo es el peligro del engaño. Una persona que todo lo cree, porque lo oye decir a otra persona. Una persona así, pues es lo más grave de todo peligro del engaño. O sea, caer en el engaño. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia. No me refiero a los niños que nacen naturalmente, sino a los creyentes, a un creyente que acaba de bautizarse y de aceptar al Señor. Ese es un recién nacido. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia. Al no estar sentidos y ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13 y 14. Inevitablemente se encuentran con algún sectario falso de los que impresionan con su celo aparente, sinceridad, debido a que se emplean palabras religiosas. Y si hubiesen estudiado la Biblia por sí mismos, podrían ver a través de la engañosa manipulación de las palabras, pero ahora son llevados por todo viento de doctrina. Así les ha pasado a muchos. Les hablan muy bonito y allí está el fracaso. Y son conducidos con una astucia carente de escrúpulos. Una excusa carente de escrúpulos. 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos, dice el apóstol Pablo, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué el apóstol les hablaría así? A los corintios, ¿por qué les hablaría así? Les está diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué sería? Os di, dice Pablo, a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
todavía no eran capaces. Tenían muchos errores y cometían muchos errores. De tal manera que unos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cristo. Entre ellos. Pablo les enseñó las verdades elementales tocante a Cristo, a lo cual se refiere como leche. No podían tomar alimento sólido por su inmadurez. En la misma corriente de pensamiento, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. No las pueden llevar. Por eso les dice, es lo mismo que está diciendo Pablo. Les dice el Señor Jesús a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decir. Pero todavía no eran capaces de poderlas llevar. Juan 16, 12. Y está escrito en el el juicio sobre esta generación. El juicio sobre las ciudades privilegiadas, Corazín, Bethsaida, tuvieron el privilegio, fíjense bien, tuvieron el privilegio esas ciudades de ver muchos milagros del Señor Jesús. Él anduvo allí haciendo milagros y sanidades en esas ciudades. Pero no creyeron en Él. Miraban las sanidades y lo que hacía Él, pero no creían en Él. Vemos, hay dos maneras de enfocar la justicia. El enfoque separatista de Juan y el enfoque sociable del Señor Jesús. La mayoría de la gente rechazó a ambos. Rechazaban a Juan el Bautista, que era un asceta. Vivió una vida austera porque venía del desierto. Y la gente decía, demonio tiene. Y vemos, la mayoría de la gente rechazó a ambos enfoques. Son como niños que buscan el defecto, que no pueden ser conformados. En el tiempo de hoy que estamos viviendo, muchas gentes hacen eso. Muchísimas personas. No, pues mírenme, se dice que es evangélico, es que es cristiano. Yo estoy mejor que él. ¿Cómo viven sus vidas? ¿Cómo están viviendo sus vidas? Y critican en todo. Así ellos los criticaron. Uno venía del desierto, el otro está en las ciudades. Pero a ninguno de los dos creía. Y el juicio sobre las ciudades privilegiadas, Corazín, Bethsaida, tuvieron el privilegio del acceso, fíjense bien, del Evangelio. Tuvieron la presencia del Señor Jesús. La persona que sigue viviendo como quiere, se rehúsa a seguir a Cristo. Amén. ¿No es así? Amén. Una persona que quiere seguir viviendo como ha estado acostumbrada de vivir siempre, se rehúsa. Yo no me puedo entregar porque no siento. Porque no siente. Porque no ha creído en el Señor. No ha creído en el Señor. Se condena a sí misma.
Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esa es la respuesta del Señor para tales personas. A nuestro Señor Jesús pronto vendrá a la tierra con poder, y esta vez no va a venir en humillación como cuando vino, sino en su propia gloria personal. Amén. En la gloria de su Padre con los santos ángeles. Será una escena de esplendor deslumbrador. Él se avergonzará de aquellos, entonces de aquellos que se avergüenzan de él ahora. La ceguera de esta generación. El hombre ciego al hecho de que Jesucristo es un mediador. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la actualidad, muchos dicen que no importa lo que uno crea, siempre que crea con sinceridad. Y dicen, todas las religiones son iguales. Todas las religiones tienen algo de bueno. Y que todas llevan finalmente al cielo. ¿Será cierto? Pero el Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión seca y formal es siempre intolerante, y aquel evangelismo entusiasta y vital que produce resultados en los corazones y en la vida y en sus vidas. La persona que tiene que andar humildemente durante su breve estadía en la tierra, sabiendo de dónde ha venido y a dónde va, debe confiar en el Señor Jesucristo, poniendo su tiempo, su destino en las manos de Dios. Amén. Amén. Dios. Dios les bendiga.